Puesto por Aguilar Aldama Alma Yuridia, por Barreiro Jiménez Luis Alfonso y por mí que soy Camacho Bastidas Emily Carolina. Y les vamos a hablar sobre edema agudo pulmonar. Vamos a comenzar con la definición. Y bueno, tenemos que el edema agudo pulmonar es una acumulación de líquido tanto en el espacio intersticial como en los alvéolos. Este edema puede tener un origen cardiogénico como no cardiogénico. El cardiogénico también es conocido como hidrostático o hemodinámico, en tanto que el no cardiogénico también es conocido como con aumento de permeabilidad, con lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el edema agudo pulmonar es una de las formas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda. Se dice que el 50% de los pacientes ingresados de todas las formas de insuficiencia cardíaca aguda o bien por descompensaciones van a presentar edema agudo pulmonar. De ellos, el 10% no sobrevive. Y tenemos que va a ser más frecuente en hombres que sean de 65 años o más. Y también la tasa de mortalidad va a estar asociada con la función miocárdica del ventrículo izquierdo. Ya para pasar con los factores de riesgo, vamos a tener dos grandes rubros, los cuales van a ser el edema agudo de pulmón cardiogénico y el edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. Entonces, los factores de riesgo que vamos a tener como tal universalmente van a ser personas con una edad mayor de 65 años, antecedentes de enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes y colesterol alto. Las últimas dos, junto con las de antecedentes de enfermedad del corazón, son sumamente importantes para poder hacer la intervención o detectar de una manera temprana el edema agudo de pulmón. Vamos a tener algunos que son directos e indirectos. Los directos se van a definir como neumonías y aspiración de contenido gástrico. Y los indirectos van a ser por sepsis no pulmonar o un trauma mayor, por la pancreatitis, quemaduras severas, choque no cardiogénico, sobredosis de drogas, transfusiones múltiples o lesiones pulmonares asociadas a la transfusión. La etiología, como mencionaba, si puedes recibir la previa, por favor. Chicos, esto es, a la que donde estaban de eso de los factores de riesgo. Esto es importante porque todo lo que resta de esta semana y las clases que vamos a ver prácticamente va a ser como individualizar los temas que vimos anteriormente, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Este tema de edema agudo pulmonar es una fase de la insuficiencia cardíaca y lo principal que tendríamos que estar identificando es que hay un tipo, el edema agudo pulmonar no solamente es de origen cardíaco, así que por eso lo ponen como cardiogénico y no cardiogénico. Evidentemente, si es cardiogénico y no cardiogénico, tendríamos que preguntar lo mismo que preguntábamos de los antecedentes o factores de riesgo cardiovascular, los modificables y los no modificables que hemos estado mencionando en infarto, en angina, en insuficiencia cardíaca. Así que los que se encuentran en el cuadro que está del lado derecho, pues prácticamente son lo que nosotros preguntamos en enfermedades cardiovasculares, que son solamente los factores de riesgo cardiovascular. Pero teniendo en cuenta que el edema pulmonar puede ser de origen no cardiogénico y donde la principal causa de un origen no cardiogénico es una infección, es por eso que pues también si estamos sospechando si el diagnóstico es un edema agudo pulmonar, tendríamos que preguntar también el riesgo o si es que presenta alguna infección. Por eso todos los que se encuentran del lado izquierdo, pues son el riesgo de tener eso, la neumonía, la aspiración de contenido gástrico y todo porque se supondría que el edema agudo pulmonar puede desembocar en un SIRA, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Así que tendríamos que investigar cuáles son las causas que hacen que un paciente pueda tener un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que son prácticamente los que, y algunos más, de los que dicen en el recuadro que está del lado izquierdo. Pero es importante porque pues aquí en base al interrogatorio ya podemos ir
dilucidando cuál puede ser la causa o si es, para dividirlo inicialmente, si es cardiogénico o no cardiogénico, sabiendo la causa desde inicio, el motivo que hizo al paciente que llegara al hospital y los factores de riesgo. Eso es sumamente importante, sobre todo porque, pues, la expresión también de un síndrome isquémico coronario agudo puede ser un edema agudo pulmonar, así que, pues, insisto, tendríamos que saber la diferencia de no cardiogénico y saber los antecedentes que tendríamos que preguntar, que como no lo sabemos desde un inicio, pues tendríamos que preguntar los dos, es decir, tanto factores de riesgo cardiovasculares modificables y no modificables y los antecedentes personales no patológicos donde se encuentran todos los mencionados del lado izquierdo. Listo, continúa. Luis. Sí. Ajá, continúa. Entonces, etiológicamente, como ya lo habíamos mencionado, cardiogénico o no cardiogénico, pero tenemos que saber cuáles no son. Ajá. Entonces, la etiología del edema agudo de pulmón es muy variada, sobre todo sobre estas dos, pero se divide en edema agudo de pulmón cardiogénico y como su nombre lo indica, la etiología de dicha entidad es debida a procesos cardiológicos, siendo las causas más relevantes. Y entonces vamos a tener 4. Vamos a empezar con infarto agudo del miocardio. Si nuestro paciente tuvo un infarto agudo del miocardio, posiblemente o probablemente o hay posibilidades de que nuestro paciente sufra un edema agudo de pulmón. Cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, que aquí entra lo de la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías mitrales y o aórticas y otros. Otros no son tan comunes como la miocardiopatía, las taquiarritmias o las bradiarritmias severas o de tamponamiento cardíaco, pero las principales son las primeras 3, el infarto agudo, la cardiopatía hipertensiva y las valvulopatías sobre todo. Exacto. Estas son las... Cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca, recuerdan que les dije que las causas podrían ser pericardio, endocardio, miocardio y valvulares. Pues algo parecido pasa con la enfermedad, con el edema agudo pulmonar, pero la principal causa es de origen isquémico y ahí se engloban los síndromes isquémicos coronarios agudos. Cierto es que el edema agudo pulmonar es más frecuente en el infarto, pero no es exclusivo. También los pacientes que tienen angina inestable pueden llegar a presentarlo. Así que, pues sí es una causa, es una complicación inclusive del infarto en la cual llegan a tener edema agudo pulmonar. Y las segundas, pues pueden ser también causas valvulares, desde lo que ustedes tengan en mente, una estenosis mitral, una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, una endocarditis, una pericarditis constrictiva, todo eso les puede condicionar un edema agudo pulmonar. Dentro de las principales que mencionó su compañero, pues están estas que pone en su recuadro, pero pues les vuelvo a decir, también se encuentran endocarditis, también pericarditis y también algunas otras condiciones valvulares. Finalmente debe de ser una condición primaria del corazón que les esté condicionando un edema agudo pulmonar, así que eso no es tan difícil teniendo en cuenta todo lo que vemos en insuficiencia cardíaca. Listo, les continúo. Ok. Entonces ese es el apartado de edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces tenemos otro que no es cardiogénico. Es por un conjunto de enfermedades, por lo que la fisiopatología es diferente en cada una. Los principales mecanismos son totalmente el aumento de la presión en la arteria pulmonar. Otro podría ser la lesión de capilares por estrés o alteraciones inflamatorias de la membrana, sobre todo o en ataques bacterianos, pulmón no cardiogénicos son todas estas. Hay bastantes, que es el edema pulmonar post-obstructivo, edema pulmonar secundario o tromboembolismo pulmonar masivo. El uso incluso de fármacos como los opiáceos y los salicilatos se ha visto que que causan edema agudo del pulmón. Igual el edema agudo de pulmón edema agudo de pulmón debido a las grandes alturas, secundario a infecciones virales, neurótico y entre otros, edema pulmonar por inmersión o hipotermia o tras ejercicio exhaustante, pero total cumplen con el criterio de la presión
el arterial Estás trabando mucho. de la presión de la arteria Perdón, Luis, pulmonar, no sé ya si sea soy yo, Creo pero que se la está radiografía trabando. que les puse es Se está grabando mucho tu micrófono. Bastante. ya no se está trabando. Ok, bueno, sí, como que está trabando. Miren, chicos, esto es teniendo otra vez en cuenta que el edema agudo pulmonar es como una fase de la insuficiencia cardíaca. Recuerdan que tenían, recuerdan que habíamos dicho que tenía como unas fases la insuficiencia cardíaca. Pues bueno, el edema agudo pulmonar prácticamente se encontraría, si lo estamos diciendo en Killy-Kimball, se encontraría en un estadio 3. Si lo estamos mencionando como una insuficiencia cardíaca y una clase funcional, el paciente también estaría en una clase 3. El dividirlo en cardiogénico y no cardiogénico, como ustedes vieron, las causas de cardiogénico y no cardiogénico pues son totalmente diferentes. Las cardiogénicas es donde la causa primaria no es de origen cardíaco, así que pueden ser todas las condiciones obstructivas, puede ser una tromboembolia pulmonar, puede ser una neumonía, puede ser una hemorragia pulmonar, puede ser un lupus eritematoso que haya condicionado alguna hemorragia pulmonar o alveolar, pero insisto, generalmente son causas que no son primarias de origen cardíaco. Que la causa o lo que está condicionando es un edema agudo pulmonar, sí, pero es como consecuencia de una alteración primaria que no es de origen cardíaco. Eso lo tienen que entender bien. Si ustedes entienden eso, van a entender que pues, la gran mayoría de las causas pueden ser totalmente ajenas a todo lo que sea de origen cardíaco. Solamente digamos que la consecuencia está en el origen pulmonar, origen cardíaco. Listo. Ya se escucha mejor. Sí, la radiografía, Ándale, sí. sí, creo que ya se escucha mejor. Es que como En la radiografía que le puse, que les No, te sigues trabando. mencioné, Te sigues grabando. Sí, no se escucha. ¿me escuchan? ¿Me escuchan aquí? sí. A ver. De que dice edema agudo del pulmón cardiogénico, es lo que quiero que vean. Ahorita en el diagnóstico vamos a ver qué cosas exactamente en las radiografías es lo que vamos a ver. Pero esta es una radiografía de edema agudo del pulmón cardiogénico. Ajá. El diagnóstico diferencial de un edema agudo pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, o sea, la placa va a ser evidente, pero el diagnóstico no va a ser por la placa, es decir, la placa solamente es decir tiene edema agudo pulmonar. Puede ser que si ya buscan o le hacen algún eco, probablemente sí, pero la placa no, la gran mayoría de las veces no nos va a ayudar a hacer la diferencia. Obviamente, si tiene una neumonía, pues pensaremos en que no es de claro que si tiene una placa de no cardiogénico, cardiogénico, casi son. Igual se está ¿Sí trabando. escuché mejor tu micrófono, Luis? ¿Cuál se está trabando, doctora? Ajá. ¿El mío? Sí. Sí. Ah, caray. Sí. Ok. ¿Pero sí me escuchan bien o no? Ya, así sí. Sí, así ya se escucha. Ok. Sí, es que estoy en la coronaria, probablemente se corta el internet, si no me salgo. Listo, Luis, continúa. No has cambiado la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ah, sí. No, No, Ah, a mí no me no ha cambiado. No se escucha tampoco ¿en cuál se quedaron? en una que tiene En una la De no cardiogénico. ¿Listo, no gira? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve lo que No. estoy haciendo? No, se quedó congelada.
A mí no me parece nada. Mm, ¿Ya se ve? Ya la estoy compartiendo otra vez. No. No. A mí me sigue apareciendo en la de no cardiogénico. No, pues a todos, de hecho. A mí no me parece nada. Creo que hasta se quedó congelada toda la plataforma. Ahora, Creo que ya. ahora ya no aparece nada. Sí, yo la quité. Ok. ¿Aquí ya se ve en pantalla? No, No, no. no. No, ya, ¿Ya? ya. sí, Sí, ándale, ahí estás ya. Y estás en la diapositiva que y es la siguiente. Entonces, íbamos aquí en fisiopatología. Ajá. Vale. Entonces, Sí, entonces vamos a continuar con fisiopatología. Primero, hablando del edema cardiogénico, el edema agudo pulmonar cardiogénico. Tenemos que en condiciones normales la circulación capilar mantiene en situación intravascular a la sangre, gracias a la interacción entre las presiones hidrostáticas y oncóticas o coloidosmóticas. En el extremo venoso del capilar tenemos que la presión hidrostática capilar tiene un valor de 10 milímetros de mercurio, en tanto que la presión negativa del líquido intersticial tiene un valor de 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica u oncótica plasmática tiene un valor de 30 milímetros de mercurio y la presión oncótica del líquido intersticial tiene un valor de 8 milímetros de mercurio. Estos valores son importantes debido a la acción que van a desempeñar estas presiones. En términos generales, la presión oncótica lo que hace es retener el líquido. En comparación a ello, la presión hidrostática va a tender a extravasar el líquido. Por lo tanto, si hacemos la suma y la resta de todas estas presiones, la fuerza, el equilibrio de las fuerzas va a tender hacia la absorción del líquido en condiciones normales y es gracias a ello que la sangre se va a mantener dentro del capilar. Ahora, en condiciones patológicas que dificulten el llenado de las cavidades izquierdas, como puede ser por una obstrucción mecánica, por ejemplo, como habíamos visto con una estenosis mitral, o por elevación de la presión diastólica ventricular en la insuficiencia cardíaca, lo que van a hacer es que son como un obstáculo para el vaciamiento de las venas pulmonares. Al ser un obstáculo, lo que va a ocasionar es una elevación de la presión venosa pulmonar. A su vez va a haber una elevación de la presión capilar pulmonar y esta elevación de la presión intracapilar nos va a llevar a una elevación de la presión hidrostática. Y como ya visto, la presión hidrostática extravasa el líquido. Por lo tanto, si aumenta esta presión, lo que vamos a tener es una salida de líquido hacia el intersticio. Se menciona que una elevación de la presión intracapilar a 20 milímetros de mercurio va a condicionar la aparición de este edema, que en primer lugar va a ser intersticial. ¿Le puedes dar a la siguiente, Luis, por favor? sí. Eso es sumamente importante que lo entiendan, porque recuerden que cuando estaban hablando de insuficiencia cardíaca y que estaban hablando de la fisiopatología, estábamos hablando de todo el líquido que se puede llegar a encontrar en el tejido pulmonar, es porque existe mayor permeabilidad del capilar y hace que entonces el líquido se empiece a acumular y eso a la larga trae un edema agudo pulmonar. Entonces el término es pues así como se menciona y es todo esto que está explicando su compañera. Más adelante en un esquema lo ponen así más categóricamente donde ponen las diferencias entre cardiogénico y no cardiogénico. Sí, si quieres, dale otra diapositiva, ahí es donde viene el esquema. ¿Esta no? ¿Esta ya la cambio? La siguiente. Uh-huh. Que la otra está sumamente didáctica porque ahí es donde dice exacto esa. Ajá.
En este diagrama, en este esquema, podemos ver tanto el edema pulmonar cardiogénico como el no cardiogénico. Y bueno, continuamos con el cardiogénico. El lado cardiogénico nos habla de que hay un incremento en la presión hidrostática capilar. Al aumentar esta presión hidrostática, va a haber una salida de líquido, en primer lugar, hacia el intersticio, como nos marcan las flechitas azules. Entonces, al haber líquido en el intersticio, va a interferir con la hematosis. Por lo tanto, una de las principales manifestaciones va a ser la disnea. Y bueno, en cuanto a este líquido extravascular, tenemos que los vasos linfáticos van a, digamos, removerlo hacia el conducto torácico. Sin embargo, cuando la capacidad de los vasos linfáticos se vea superada, el líquido se va a coleccionar en el intersticio y también en el espacio subpleural. Esta acumulación del líquido va a condicionar el edema intersticial, así como un aumento en la presión hidrostática intersticial. Al incrementar esta presión hidrostática, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí, verdad o no? Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces incrementa la presión hidrostática intersticial y el líquido va a entrar hacia los alvéolos. Entonces, al entrar hacia el alvéolo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener también un edema alveolar. Este edema alveolar va a ser pobre en proteínas debido a que no hay un cambio en la permeabilidad del endotelio. Entonces no van a pasar proteínas, solamente va a ser el líquido. Y aquí también lo que va a ocurrir es que el edema alveolar incrementa el grosor de la membrana alveolocapilar. Al incrementar este grosor, si recordamos la ley de Fick nos dice que la velocidad de difusión de los gases es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces, si tenemos una membrana gordita, pues la velocidad de la difusión va a ser menor, va a ser más lenta. Ay. Ahí está. Eso es sumamente importante que lo entiendan porque van a empezar a ver la permeabilidad que esté del endotelio y dentro de todo esto, cuando su compañero mencionaba la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Si se fijan, del lado está del lado izquierdo y del lado derecho, primero el cardiogénico y el no cardiogénico. Del lado izquierdo, donde está el cardiogénico, lo mayor que pasa es que hay un incremento de la permeabilidad y del alvéolo y hace que entonces entre la mayor presión del agua. Evidentemente, adentro de la célula va a existir un intercambio de iones, pero eso va a hacer que exista una mayor permeabilidad de la membrana y entonces el líquido va a entrar más fácilmente. Eso hace a la larga que inicialmente el paciente... ¿Sí se escucha bien o se escucha como cortado? Se escucha bien. Ok. Eso hace que a la larga el líquido vaya aumentando gradualmente hasta que hay un aumento de la presión que existe dentro del pulmón y puede existir un incremento del flujo linfático, que a la larga condiciona que exista un edema peribronquial y esto a su vez que exista un aumento de líquido que generalmente la primera expresión que tiene el paciente clínicamente de esto es que va a tener una disnea. Puede tener refresco monozoico, que es una característica muy importante de esto. Ahora, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok. En el edema pulmonar no cardiogénico, la condición que existe, a pesar de que existe una integridad, que puede existir una integridad de la capa, es que si se dan cuenta, existe las células que están afectando ya a la membrana, que son los neutrófilos. Eso, a su vez, ¿se acuerdan que una causa de edema agudo pulmonar no cardiogénico era la neumonía y que inclusive hablábamos de síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto? Bueno, pues los macrófagos, los neutrófilos, van haciendo que se vaya afectando la permeabilidad de la célula. Ahí está afectada la permeabilidad, pero por algún otro factor, en este caso, que lo hace, que son los macrófagos, los neutrófilos. En el cardiogénico no actúa nada de esto, solamente hay un incremento de la permeabilidad. En el pulmonar no cardiogénico existe una afección de la membrana por alteraciones que puedan existir por los neutrófilos, por los macrófagos o por alguna infección que exista. Esto, a su vez, hace que incremente la permeabilidad porque hay una disrupción endotelial.
Y esto, a su vez, pues va a condicionar dentro de la célula que aumente también la presión hidrostática, que hay un intercambio de iones a la vez, y eso también, si se dan cuenta, en las últimas flechitas que están hasta arriba, donde dice incremento del daño linfático y permeabilidad o edema de fluido peribronquial, lo hacen en las dos etapas, en las dos lo hacen. Lo único es que la causa o empieza todo el daño no es igual. En uno existe permeabilidad de la membrana y en otro existe un daño de permeabilidad, pero esto es condicionado por una afección que está sistémica. En este caso, pues va a estar afectado más los neutrófilos, los macrófagos, y esto hace que esté más permeable la membrana. No sé si me explico en esta parte. Si ustedes entienden esto, van a tener el resto. En una está íntegra la membrana, solamente hay un aumento de la permeabilidad, y en el otro está afectado la membrana, y eso hace que aumente la permeabilidad. ¿Sí me expliqué? Chicos. Sí. Ok, entonces, continúa. También se menciona que en el edema agudo de pulmón cardiogénico, el transporte, como mencionaba la doctora, tanto de iones como de agua. Ay, ahí ya no se ve la diapositiva, ¿verdad? No, Rayos. No se ve. No, ya no se ve. Ay, esta diapositiva que tienen de cardiogénico y no cardiogénico, ese se los pasé yo, ¿verdad? sí, doctora. Okay. Es importante que lo revisen porque vuelve a pasar lo mismo. Si ustedes entienden esa fisiopatología y las diferencias, van a empezar a entender parte de la clínica que involucra el cardiogénico y el no cardiogénico. Si al final el esquema decía los dos tienen permeabilidad y los dos van a aumentar o van a tener un edema peribronquial, pues entonces la clínica va a ser la misma. Pero imagínense que un paciente que tiene la misma placa, que tiene edema agudo pulmonar por la placa, pero un paciente tiene fiebre y otro paciente no tiene fiebre. Así que, pues, puedo sospechar que la causa del que tiene fiebre tiene un edema agudo pulmonar, pero puede ser por algo infeccioso. Así que es por eso primordial que ustedes interroguen a su paciente y que exploren de pies a cabeza, porque solamente la causa probable la van a empezar a determinar solamente por clínica. Puede ser que ya pidan otros estudios basados en lo que quieren localizar, pero inicialmente solamente va a ser clínico. Ya me trabé. Listo, ahí está. Ajá. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ahí ya. Ahí sí se puede ver. Sí, ahí está perfecto. Ok. Bueno, en el edema agudo de pulmón cardiogénico también se menciona que el transporte tanto de iones como de agua, como podemos observar aquí, no se encuentra afectado. El transporte de sodio y de cloro está dado a través de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y el transporte de sodio hacia... Solamente tienes que ir moviendo. Ajá. La positiva está así en la presentación, así que solamente tendrías que ir girando hasta la diapositiva que se quede. Sí, está nada más la primera diapositiva. ¿No pueden ver la del edema? No. No, es que no. Oh, yo pensaba que ya la veían. Ya, Ahí está, la siguiente, ya solamente la siguiente. ya se ve. Ok. Bueno, entonces el transporte de sodio hacia el intersticio está dado a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta se va a encontrar en los neumocitos tipo 2. Y todo este transporte iónico pues no se encuentra afectado. También el agua puede difundir de manera pasiva a través de acuoprinas que se encuentran en los neumocitos tipo 1. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, todos estos mecanismos no se encuentran afectados. Por lo tanto, se menciona que puede haber una reversibilidad del cuadro gracias a estos mecanismos, que es otra diferencia que hay entre el edema agudo de pulmón cardiogénico y el no cardiogénico. En el no cardiogénico vamos a tener un déficit tanto de la función de los canales de iónicos como de las acuoporinas. Entonces aquí no va a poder haber un aclaramiento o remoción del líquido que está pues formando al edema. Sí. Y pues
Ujú, esas son como las principales diferencias. También, bueno, podemos ver que en el no cardiogénico la presión hidrostática pues se encuentra normal, a diferencia del cardiogénico que fue como la causa principal del edema. Ujú. De hecho, por eso está así como aumentada en la presentación donde dice edema pulmonar cardiogénico, está como aumentado, donde dice presión hidrostática, está de mayor diámetro que del lado donde dice no cardiogénico, porque se supondría que esa presión está tan aumentada que eso es lo que aumenta la presión o lo que hace que se empiece a filtrar el líquido El hacia la membrana. líquido. Ajá. Sí. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y ahora pasando a manifestaciones clínicas, la que sigue, por favor. A ver, y déjale. Ah, Está bien. Sí, déjale. Diego, ¿me podrías decir si tú, primero me puedes decir 5 causas de edema agudo pulmonar? Las que tú quieras. Cardiogénico, no cardiogénico, las que quieras. Sí, doctora. Infarto agudo al miocardio, Ajá. cardiopatía hipertensiva, Ujú. valvulopatías, miocardiopatías, infecciones. Ok. Eh, mm, Edgar, ¿me podrías decir, que no sean esas que están ahí, obviamente, 3 manifestaciones de edema agudo pulmonar? Estoy generalizando, no estoy diciendo cardiogénico o no cardiogénico. 3 manifestaciones clínicas. ¿Qué esperarías encontrar con todo esto que viste de la fisiopatología, con los factores de riesgo? ¿Tú qué crees que pueda tener el paciente clínicamente? Martín, ¿le puedes ayudar? Pues el más clásico sería la disnea, ¿no? Esa Ajá. también podría ser en ocasiones la tos y la fatiga excesiva. La fatiga excesiva. Ok, de acuerdo a eso, entonces fíjense, primero tendríamos que empezar, esto que llamas como fatiga probablemente lo podríamos traducir como un deterioro de su clase funcional, ¿no? Es decir, el paciente pues camina y se cansa, le falta muchísimo el aire porque es como si se estuviera prácticamente ahogando. Así que una de las características principales es que el paciente pues va a sentir esa sensación de angustia, pero porque no puede respirar. Así que una de las características es que tiene disnea y que muy seguramente no es disnea, que si es súbito y si es un edema agudo pulmonar súbito, pues muy seguramente la causa principal va a ser cardiogénica y generalmente la principal causa es un infarto agudo al miocardio. Pero generalmente no es una disnea que sea progresiva. Si es una disnea progresiva, significa que entonces el paciente tenía una insuficiencia cardíaca y progresó hasta llegar a una fase 3, es decir, pasó una fase 1, pasó una fase 2 y está llegando a la fase en la cual inclusive el paciente tiene que intubarlo. Así que la disnea se caracteriza por ser una disnea de esfuerzo que generalmente se vuelve ortopnea y que eso mismo hace que el paciente tenga que estar casi sentado durmiendo, que puede empezar a tener una tos y que esa tos generalmente la principal característica de esa tos es que es una tos con hemoptoicos, no es una tos que sea seca, no productiva, generalmente se vuelve productiva, pero se vuelve con hemoptoicos y todo esto porque el paciente prácticamente está teniendo pues líquido en sus pulmones que le están impidiendo respirar de esa manera. Ahora, Alma, si yo le tomo a ese paciente una gasometría arterial, ¿tú qué te imaginas que encuentres? mm, Así como si te estás diciendo que el paciente tiene un edema agudo pulmonar, tiene líquido en los pulmones, está teniendo tos, está teniendo disnea y llega con esa clínica al servicio de urgencias. Le vas a tomar la radiografía, todo esto, pero ¿qué te imaginas si tú le tomas una gasometría arterial? ¿Qué te imaginas que tendría? una alcalosis respiratoria o acidosis, Una alcalosis respiratoria podría ser un diagnóstico. ¿Cuál otro te imaginas? hipoxemia. Hipoxemia. Las principales causas es que si el paciente va a estar hiperventilando, va a tener una alcalosis respiratoria y generalmente otra de las características es que tendría que tener hipoxemia. No siempre, no es una regla. Ahora,
Imaginemos que le tomo a ese mismo paciente, le tomas sus signos vitales. ¿Cómo te imaginas que van a estar sus signos vitales de ese paciente? Puede tener, No, espérame, ya no. Ay, yo no, tú ya no. Abraham, ¿cómo te imaginas que estén los signos vitales de ese paciente? Porque no es un paciente que va a llegar así como estamos nosotros ahorita, va a llegar a platicar y decir, ah, mire, yo me siento mal, o sea, ¿cómo te imaginas que el paciente llega a urgencias? Eh, Podría ser con taquicardia, taquipnea. Podría ser que la Ajá, tensión arterial esté disminuida por, bueno, si tiene hipoxia. ajá. ¿Qué otro? Eh, bueno, la saturación de oxígeno podría estar baja. Depende si es General. cardiogénico o no es cardiogénico, puede haber fiebre. Ajá, sí, en general hay datos como que nos hacen suponer solamente que el paciente tiene un edema agudo pulmonar. La principal, pues es que una de las cosas que ponen sus compañeros aquí en la diapositiva es que el paciente va a tener una sensación de muerte porque no puede respirar, porque se está ahogando. Eso va a hacer que el paciente tenga angustia, tenga una ansiedad, generalmente va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, puede o no tener la presión disminuida y eventualmente va a tener una saturación que no es normal y va a tenerla por debajo del 90%. Ahora, solamente clínicamente, ustedes con la evolución que tiene el paciente, solamente con eso, o sea, solamente valorando clínicamente al paciente, con eso podrían tener más que suficiente para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No estoy diciendo cuál es la causa ni nada, solamente estoy diciendo que tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Pues va a empezar a llegar taquipneico. Eso no es un criterio de Framingham. Va a llegar taquicárdico. Ese sí es un criterio de Framingham. ¿Cómo te imaginas, Brenda, que van a estar los campos pulmonares en ese paciente? ¿Cómo crees que van a estar? Estamos tratando de buscar que se cumplan los criterios de Framingham. Así que, ¿tú qué crees que vas a encontrar en esos campos pulmonares? Unos crepitantes pulmonares. ¿Unos qué, perdón? Crepitantes pulmonares. Crepitantes pulmonares, ok. Va a tener crepitantes pulmonares que generalmente son bilaterales y, ok, y la otra, Elizabeth, ¿qué te imaginas que encuentres en la auscultación cardíaca? No estamos hablando de que sea cardiogénico o no cardiogénico, solamente estamos hablando de un edema agudo pulmonar solito. ¿Qué te imaginas que encuentres o qué esperarías encontrar en una exploración cardíaca? Un tercer ruido cardíaco. Un tercer ruido cardíaco. Puedes encontrar un tercer ruido cardíaco que sea variable y entonces imagínense que así pueden tener un S3, pueden tener taquicardia, pueden tener un edema agudo pulmonar o crepitantes y solamente con eso ir integrando el diagnóstico de falla cardíaco de edema agudo pulmonar. Así que es importante porque si ustedes entendieron la primera parte de fisiopatología, pues prácticamente los signos y síntomas que ahorita van a describir sus compañeros, ustedes dijeron, pues son los mismos que de insuficiencia cardíaca. Pues sí, porque el edema agudo pulmonar es una fase de la insuficiencia cardíaca. Listo, continúa, Jesús. Luis, ¿no? ¿Quién estaba ahí, no? No, Alma. Ah, Alma, perdón. Ajá. Ajá. Bueno, ya como lo mencionaron, en el cuadro clínico igual se menciona que es muy florido y de una rápida insaturación. Entonces aquí los pacientes típicamente pues presentan la sensación de muerte, angustia, ansiedad por la misma disnea y optan por una posición de sedestación. La que sigue, por favor. Y bueno, esta suele presentarse como un cuadro agudo con disnea de aparición brusca, que es después de estar acostado, como disnea paroxística. Y estaba precedida de tos y expectoración rosada y algunos lo mencionan como espumosa también. Ajá. Y generalmente es la pues porque es hasta algunos lo describen así como si fuera con hilos de sangre. Ajá. Sí, y puede presentar cianosis central y acra y una sudoración profusa. La que sigue, por favor. Esto de la cianosis central es algo que no en todos los pacientes se encuentra porque sí me lo han puesto varios en sus presentaciones de caso. Obviamente, si el paciente tiene cianosis o tiene acrocianosis en las extremidades, en la región distal, pues evidentemente van a suponer que tiene un grado de
dificultad respiratoria que puede tener hipoxemia. Recuerden muy bien todo lo que mencionaron antes. El diagnóstico de hipoxemia puede ser sola y exclusivamente con una gasometría. Yo no puedo hacerlo clínicamente el diagnóstico de una hipoxemia. El diagnóstico de hipoxemia necesita que yo tenga una determinación de PO2 y eso no lo puedo hacer. Puedo tener una saturación de oxígeno que es diferente porque solamente me va a medir la saturación, no me está midiendo la presión de oxígeno. Así que eso es bien importante que lo tengan en cuenta. No es una regla, no significa que todo paciente que tiene clorocenosis tiene hipoxemia, no. Estamos obligados a descartarlo, sí, pero pues un paciente principalmente la causa que llega a ser que tenía clorocenosis, pues tendremos que buscar si no tiene una cardiopatía congénita o alguna otra consideración. Así que sí es un dato que deben de saberlo, pero no es muy característico del edema agudo pulmonar. Ahora, esta parte que vas a explicar son parte de los signos y síntomas que si ustedes se dan cuenta y ven toda la semiología o ven todos los pulsos que deben de tener, comparten muchísimos puntos, pues más bien si a mí me dijeran todo eso es de falla cardíaca y dijera, claro, es una insuficiencia cardíaca. El paciente tiene disnea, tiene taquicardia, tiene sectores crepitantes, puede tener la expectoración asalmonelada, que era lo que les había dicho, la taquicardia, la diaforesis, todo esto, y si se dan cuenta con esto, tendremos que juntar los criterios de Framingham. Así que, pues es completamente clínico. No sabemos, insisto, no sabemos cuál es la causa del edema agudo pulmonar. Solo nuestro diagnóstico es que tenga edema agudo pulmonar. Obviamente, si el paciente tiene alguna otra consideración durante la exploración, pues podríamos justificarlo, pero hasta ahora es solamente edema agudo pulmonar. Listo, bueno, continúa. Y bueno, aquí se menciona que los síntomas, de acuerdo a la causa desencadenante, como es en el caso de una congestión pulmonar, se presenta pues otra vez la disnea súbita o se menciona que igual puede ser un empeoramiento brusco de una disnea ya previa. La taquipnea, los estertores crepitantes y la tos con la expectoración y a veces se puede presentar signos de insuficiencia cardíaca derecha como es el edema en extremidades o la ingurgitación yugular. En el caso de una hipoperfusión pues, periférica, el paciente presenta taquicardia, pulso débil, diaforesis, palidez cutánea, frialdad distal y hay una disminución en el ritmo de la diuresis. Exacto. ¿Qué sigue, por favor? Y esta disminución en el ritmo de la diuresis es porque va a haber una hipoperfusión renal, o sea, nos volvemos a regresar al tema de insuficiencia cardíaca. Cuando el tema de insuficiencia cardíaca significa que la cantidad de sangre que llega al corazón es insuficiente para sustituir las necesidades de todos los órganos, el principal órgano que se daña es el riñón, así que la cantidad de sangre que llega al riñón no es la misma y está teniendo una disminución del filtrado glomerular y como consecuencia el paciente puede empezar a tener una oliguria, no anuria, oliguria, por eso dice una disminución del volumen renal, generalmente, no todos, pero los pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen edema agudo pulmonar, la principal complicación es la falla renal y a eso se le llama síndrome cardiorrenal, es decir, una causa cardíaca que complicó a la función renal, no al revés, es una causa cardíaca que disminuyó el filtrado glomerular o disminuyó el flujo sanguíneo que va hacia el riñón y entonces el paciente tiene un síndrome cardiorrenal. Sí, listo, continúa. Ok, y en el caso de la taquipnea se menciona que es intensa y puede presentarse con signos de gravedad, ya aquí hay un uso de la musculatura accesoria y un aleteo nasal, en donde igual se menciona que la respiración es ruidosa, tanto ya en la inspiración como la expiración, y es transmitido como un sonido burbujeante y o con secreciones. En la auscultación pulmonar se pueden escuchar roncos y silbilantes y crepitantes húmedos que son bilaterales, con un predominio en las bases y que pueden irse extendiendo a todos los campos pulmonares. Y en cuanto a la auscultación cardíaca, puede ser complicada por los intensos ruidos pulmonares y no permiten pues bien escucharlo, pero se puede llegar a escuchar un tercer ruido cardíaco y soplos que pueden indicar valvulopatía asociada o una insuficiencia mitral funcional. Claro, por supuesto. Es decir, cuando todo esto que hemos visto al inicio donde decíamos la semiología o más bien la clínica que van a tener los pacientes, yo les dije, ustedes clínicamente pueden hacer el diagnóstico de un edema agudo pulmonar o inclusive de insuficiencia cardíaca nada más, pero evidentemente mientras exploramos al paciente tendríamos que hacer una exploración cefalocaudal y empezar
a auscultarlo, a explorarlo, a palparlo, etcétera. Y pues evidente, si encontramos un soplo, tendríamos que ver las características de ese soplo hacia la causa. Si encontramos una herida en el abdomen y vemos que tiene secreción purulenta, pues esa sea la causa. ¿Sí me explico? O sea, esto va a ir cambiando, se va a ir modificando de acuerdo a nuestra exploración. Así que es por eso que aun cuando sea, o cuando estamos suponiendo que es un origen cardíaco, tenemos la obligación de hacer una exploración cefalocaudal en donde vayamos descartando las causas. Y si al final le digo, tiene un edema agudo pulmonar, no sé cuál es la causa, pero yo supongo que probablemente pueda ser cardiopulmonar, digo cardíaca, entonces muy seguramente de acuerdo a eso yo le tendré que pedir estudios, al revés. Si yo digo es un edema agudo pulmonar en el cual yo creo que el paciente clínicamente entrega una condensación y le voy a pedir una radiografía para ver si consolida, al revés, perdón, para ver si la radiografía tiene imagen de una zona de consolidación, pues eso es sumamente diferente. Así que es por eso que siempre les digo que los estudios que ustedes soliciten deben de ir en base a lo que ustedes sospechan. Siempre hay protocolos de enfermedades y eso van de acuerdo a las causas más frecuentes. Así que, por ejemplo, si un paciente llega en edema agudo pulmonar y empezó hoy en la mañana súbitamente y llega en edema agudo pulmonar a urgencias, pues la principal causa que estamos obligados a descartar es que no esté infartado. Así que lo principal tendría que hacerlo en el electrocardiograma. Si el paciente llega en edema agudo pulmonar, lo mismo, el mismo ejemplo, pero yo le pido una tomografía, digo, pero ¿por qué le vas a pedir la tomografía si la principal causa es una cardiopatía isquémica? Es decir, va de acuerdo a las fases y las causas más frecuentes de los estudios que le vamos a pedir. Listo, Ana. Ya por penúltimo, vamos a seguir con el diagnóstico. La siguiente, por favor. Entonces, prácticamente el diagnóstico ya lo fuimos digiriendo con lo que nos decía mis compañeras y aparte la doctora, pero tenemos que seguir varios puntos para ir haciendo el descarte en un edema agudo de pulmón cardiogénico o no cardiogénico, y lo principal es totalmente historia clínica. El paciente que presenta disnea de aparición aguda o ortopnea o incluso disnea paroxística nocturna puede presentar con tos o expectoración rosácea. Eso nos hace pensar totalmente que es de origen cardíaco. La exploración física, el paciente está taquipnéico, taquicárdico, con importante trabajo respiratorio. ¿Cuál? Son datos de edema agudo del pulmón, son sobresalientes los datos de congestión pulmonar, aquí la respuesta era estertores pulmonares húmedos en ambos campos pulmonares. Entonces pueden aparecer también la elevación de la presión venosa yugular y además en extremidades inferiores. Esto ya es para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca derecha, ya que si hay un aumento en la presión venosa yugular, pues se alcanza a ver cómo la vena yugular se salta del cuello del paciente. Y eso puede ser producido igual por el agudo del pulmón. Cuando vemos lo de cor pulmonale, vamos a empezar a ver las diferencias ahora entre insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Sí. La auscultación cardíaca va a presentar un tercer tono, que es el galope, y puede haber soplos que indiquen valvulopatías totalmente asociados. Ese tercer ruido es variable, es decir, no todo el tiempo lo van a escuchar. Pueden o no escucharlo, y puedes escuchar ahorita y pasaron 2 minutos y ya no lo escuchan, así que es variable, no es algo que se presente constantemente. Ah, ok. La siguiente, por favor, Adrián. Entonces, vamos a tener que hacer otras cuantas cosas para ir haciendo el descarte y sobre todo el diagnóstico de edema agudo del pulmón. Entre ellos tenemos la radiografía, el electrocardiograma, el análisis de sangre y orina y la gasometría. En la radiografía tenemos que es obligatoria, o sea, tenemos que hacerle una radiografía obligatoria. Es urgente en la que aparece una cardiomegalia. Si aparece cardiomegalia, entonces estamos hablando igual de insuficiencia cardíaca. Es criterio de Framingham mayor, redistribución vascular e infiltrado intersticial o líneas de B, de Kirley.
Ajá. E infiltrado, que es el infiltrado alveolo intersticial bilateral, generalmente distribuido a partir de los cilios pulmonares, que es como unas alas o infiltrado en alas de mariposa. Puede aparecer derrame pleural y generalmente es bilateral. O sea, siempre que hablemos de edema agudo de pulmón cardiogénico va a ser totalmente bilateral y ese es un criterio diagnóstico. En el electrocardiograma se debe realizar si se piensa que viene de alguna cardiopatía isquémica y es para monitorizar al paciente y si existe algún síndrome coronario agudo. El análisis de sangre tenemos que pedir un hemograma, bioquímica con creatinina e iones y enzimas químicas. Igual. Y la gasometría, una vez que nos la den, lo más probable es pensar en que este paciente primero va a presentar una alcalosis respiratoria y posteriormente va a ser una acidosis respiratoria. La siguiente. Estos estudios son importantes que los tengan en cuenta, chicos, pero recuerden lo que les he estado remarcando, pues también en insuficiencia cardíaca y aquí. Es importante que no es una regla, no es que a todos los pacientes les vayamos a pedir lo mismo, porque habrá pacientes que tienen como prioridad primero tomarle un electrocardiograma, porque habrá pacientes que tienen como prioridad tomarle una gasometría inicial, así que todo esto es importante que lo sepan, pero no es una regla para todos. Todo esto dependerá de la clínica que tenga nuestro paciente. Las enfermedades no cambian. Acuérdense que todo esto va a modificarse de acuerdo al contexto que tenga el paciente. Por ejemplo, si estamos ante un paciente que su síntoma inicial fue solamente tener disnea y empezar con un edema agudo pulmonar, estaba durmiendo, lo despertó la disnea y empieza con edema agudo pulmonar, empieza con tos con hemoptoicos y llega a urgencias pasado 1 hora. O sea, recuerden que habíamos dicho los equivalentes anginosos y que habíamos dicho todo esto de Zika. O sea, lo primero que estamos obligados a hacer en ese paciente que llega un edema agudo pulmonar y que prácticamente se está ahogando, probablemente hasta lo lleguemos a intubar, pero lo primerito que tendríamos que hacer es hacerle un electrocardiograma. Así que ¿nos serviría alguna gasometría? Pues seguramente, pero en ese momento no para tomar definiciones o para tomar determinaciones en base a lo que vayamos a hacer. Así que sí es importante, pues idealmente todo paciente tendría que tener una radiografía de tórax, un electrocardiograma, pues inicialmente sí, aunque se supondría que esto es prioridad de acuerdo a la clínica que tenga el paciente. El análisis de orina, inclusive un hemograma, una química sanguínea, pruebas de función hepática, son parte de la valoración y parte del protocolo que debería de tener un paciente. Pero recuerden que ahora, si yo hacía una semiología en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pues un edema agudo pulmonar, yo tengo que hacer más semiología y tengo que estarle escarbando hasta sacarle la mayor información, porque de acuerdo a eso es como yo tengo que pedir estudios, de acuerdo a eso es como yo me puedo ir directamente y auscultar al paciente, saber que tiene un soplo y saber que sí le voy a pedir un electrocardiograma, pero que lo que más me va a servir es hacerle un ecocardiograma, por ejemplo. Así que es importante que tengan todo eso en cuenta, porque recuerden, todo eso depende de lo que tenga el paciente. Listo. Okay. La siguiente, por Adrián. Vamos a tener igual el diagnóstico etiológico, que es prácticamente lo que ya hablamos, que son las cardiopatías isquémicas, las valvulopatías por un grado severo, con o sin fracaso del ventrículo izquierdo, y que se van a subclasificar en agudas o crónicas. Igual las miocarditis y las miocardiopatías. Estas, pues ya engloba todo lo que ya hemos estado hablando con cada tema. Así que ese es el diagnóstico etiológico para edema agudo de pulmón cardiogénico. La siguiente, por favor. Pero hay características. Dulce, ¿tienes alguna duda? Es que Dulce tiene su mano levantada. No, doctora. ¿No? No. Ok, entonces continúa. Ok, Bueno, encontré es que tenía su mano. Ajá. esta tablita en donde nos dicen características de la radiografía y del edema cardiogénico y no cardiogénico y cómo podemos diferenciarlo. Sobre todo, el tamaño del corazón en el cardiogénico va a estar aumentado, mientras que en el no cardiogénico va a estar normal. La distribución vascular va a estar aumentado en el cardiogénico y normal o un poco disminuido en el no cardiogénico. La distribución del edema, esto es muy importante.
el edema cardiogénico va a estar central y va a ser simétrico, mientras que el no cardiogénico va a ser parchado o percheado o periférico en diferentes partes del pulmón. El compromiso pleural en el cardiogénico, sí, va a haber un compromiso pleural y en el no cardiogénico no. Las líneas septales van a aparecer, mientras que en el no cardiogénico no, y el broncograma aéreo no, mientras que en el cardiogénico sí. Pienso que el cardiogénico es, creo que, más peligroso, tanto por la fisiopatología como por las complicaciones que este tiene, que un no cardiogénico, a menos que sea por un choque o algo así. La siguiente, por favor. Y ya este es igual un algoritmo para encontrar si es cardiogénico o no cardiogénico, pero igual para que lo podamos checar después o lo chequen después, pero es lo que hemos abarcado y lo que se ha mencionado a lo largo de la presentación. La siguiente, por favor. No cambió la diapositiva, se quedó en lo de las diferencias radiográficas. Sí cambió. Sí cambió. ¿A poco? Yo estoy con las diferencias el de radiografía. Pero bueno, si ustedes cambian, sigan y yo me voy. Bueno, ya por último es diagnóstico diferencial, que aparte que puede ser de diferencia, un diagnóstico diferencial de edema agudo de pulmón, tanto cardiogénico o no cardiogénico, puede ser tromboembolismo pulmonar masivo, taponamiento cardíaco agudo, un neumotórax, ya sea o postraumático, algún trauma que haya sufrido el paciente, una crisis asmática, enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva crónica reagudizada y por último edema pulmonar no cardiogénico o diestrés respiratorio del adulto a causa de una complicación por la neumonía. Esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente si no encontramos la verdadera causa de lo que le está teniendo a nuestro paciente. Y bueno, ya por último. Parte de algunos de estos diagnósticos diferenciales podríamos hacerlo solamente pues interrogando bien al paciente y dirigiendo nuestro tratamiento. Por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar masivo, el paciente puede tener la misma clínica, puede llegar por disnea, pero generalmente tiene un factor desencadenante. O son personas obesas, o son personas posquirúrgicas que tienen poco tiempo de cirugía, que toman esteroides, o que tienen alguna otra insuficiencia venosa, es decir, tienen alguna otra condición. En el agotamiento cardíaco agudo, pues generalmente algún traumatismo, algún cateterismo que le hayan realizado, el neumotórax espontáneo o postraumático, paciente que tiene bulas, que tiene alguna enfermedad congénita o que tiene algún accidente automovilístico y tiene un neumotórax. La crisis asmática, pues relativamente tendría más interrogatorio y más antecedente. Y el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues evidentemente ya tendremos más clínica para hacerlo. Así que, pues sí es importante que los diferencien, pero le insisto, parte de esta diagnóstica diferencial lo van a tomar solamente interrogando bien a su paciente. Listo. Bueno, ya por último, ahora sí, con tratamiento. La que sigue, por favor. Aquí, principalmente los objetivos del tratamiento es tener un soporte cardiopulmonar, que este va a implicar mejorar la ventilación pulmonar, que se va a hacer a través de la administración de oxígeno a alto flujo y fármacos broncodilatadores o ventilación mecánica no invasiva si el paciente lo requiere. Y también disminuir la presión venocapilar con el fin de disminuir la congestión pulmonar mediante la administración de fármacos. Entonces, para este soporte cardiopulmonar vamos a tener medidas generales en donde se dice que se debe de mantener al paciente semisentado, esto con el fin de contrarrestar la distribución de líquidos que hay intravascular, lo cual disminuye igual al retorno venoso. Se debe de aplicar oxigenoterapia para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90% y acceder a una vía periférica para la administración de fármacos y un sondaje urinario para el control de la diuresis. Que son como medidas generales porque inicialmente cuando el paciente llega con una disnea, con una angustia y con una taquipnea de 28 o 30 y llega con tos hemoptoicos, generalmente, aun cuando tengamos en esa posición semifowler,
no siempre le ayudamos. No le vamos a poner unas puntas nasales porque la saturación evidentemente va a estar muy por debajo de 90. Así que generalmente el paciente tenemos minutos para empezar el tratamiento médico y ver si mejor, es decir, tratar de sacarle la mayor cantidad de líquido y que esto no lo descompense. Pero generalmente a veces el mayor tratamiento que tenemos que iniciarle como una fase inicial tendría que ser el apoyo ventilatorio. Y ese apoyo ventilatorio tendría que ser una ventilación mecánica no invasiva o inclusive intubar al paciente sin saber la causa, porque el paciente prácticamente se está ahogando. Ok. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse un diagrama que precisamente es de la ventilación mecánica no invasiva y está sobre los efectos que tiene y a nivel respiratorio y a nivel hemodinámico. En el sistema respiratorio, lo principal es evitar el colapso alveolar, provocando a su vez un aumento del reclutamiento alveolar. Esto lo hace mejorando la capacidad residual funcional y la compliance, lo que hace que provoque una mejoría en la relación que hay ventilación-perfusión y así disminuye el trabajo respiratorio y aumenta la presión arterial de oxígeno. También provoca igual una redistribución del líquido acumulado en los alvéolos y disminuye el retorno venoso y la poscarga, haciendo que igual disminuya la congestión pulmonar y un aumento del gasto cardíaco. Ok. Y nada más. La que sigue, por favor. ¿Algunos de ustedes han visto cómo colocan los ventiladores para dar una ventilación mecánica no invasiva? ¿O no tienen idea qué significa eso? ¿Chicos? No, ni Pues no. Ok. No, Pues no, doctora. Cuando No ustedes invasivas tienen por ventilador, BPP, ¿no? tenían unas 2 diapositivas previas donde empezaba esto del manejo integral del paciente. Esto que ustedes ven, donde ven la imagen del médico, donde tiene esto que es como una mascarilla, esa mascarilla tiene la intención de dar presión negativa y la colocan exactamente como si fuera un ambú, imagínense. Entonces le cubre la nariz, le cubre la boca y tiene esa manguera o tiene esas mangueras que van directamente hacia el ventilador y entonces el ventilador trata de mantener presión negativa y esa negativa va a hacer que entonces le empiece a dar mayor presión al paciente y eso generalmente en la actualidad se considera que es el principal tratamiento para evitar que ustedes intuben al paciente. Generalmente tiene ciertas indicaciones porque tendría que ser cuando el paciente está consciente y no está o sedado o ya está con un Glasgow mucho menor que impide que él esté respirando o porque se está broncoaspirando. Evidentemente, tiene eso, la principal indicación es intubarlo, pero cuando eso no pasa, tienen que darle un manejo que sea lo menos invasivo y eso se tendría que dar con la ventilación mecánica no invasiva. Por eso se llama no invasiva, porque no le colocan ningún tubo ni nada, solamente le colocan esa mascarilla que tiene el paciente, pero el paciente tendría que estar íntegro y tendría que estar, primero, neurológicamente íntegro y no tendría que tener ninguna otra alteración para saber que va a responder porque les va a mantener mucha presión en la nariz y en la boca. Así que eso significa ventilación mecánica no invasiva. Cuando dicen ventilación mecánica, pues todo el mundo pensaríamos que es tener un tubo endotraqueal en la boca, pues sí, pero cuando dicen no invasiva es como este esquema que muestra su compañero. Listo, Gracias. continúa. Doctora. ¿No? ¿De qué? Sí. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los diuréticos de asa como la furosemide, que esta va a provocar un balance negativo de líquidos y esto hace que, bueno, se alivia como tal el edema alveolar. Además, también tiene un efecto vasodilatador, que esta igual hace que disminuya la precarga por disminución de la presión capilar pulmonar y la presión venosa central. Esta se administra en un bolo inicial de 40 a 80 miligramos por vía intravenosa y se puede hacer se puede repetir la dosis de cada 10 a 15 minutos hasta que se pueda conseguir una respuesta diurética y el alivio de la congestión pulmonar. Siempre y cuando el paciente está hemodinámicamente estable y tenga una buena frecuencia respiratoria. Imagínense que yo digo, no, yo no lo voy a intubar y voy a empezar a que tenga una uresis aumentada porque eso significa que va a tener menos edema agudo pulmonar y mientras el paciente va teniendo un deterioro. Así que eso es sumamente importante porque ahí tendríamos que empezar el A, B, C, D, o sea, es decir, ver vía aérea, ver cómo está hemodinámicamente el paciente y ver si podemos continuar con tratamiento médico o de inicio sin saber nada, tendremos que interrogar al esposo y tenemos que intubarlo ahí.
Sí. ¿Vale? La que sigue, por favor. También tenemos los nitritos, que estos tienen un efecto vasodilatador y producen una disminución igual de la precarga y la poscarga sin aumentar el consumo de oxígeno por el miocardio. Estos se administran por vía intravenosa o puede ser sublingual y va a depender de las características que tenga el paciente. En el caso de vía intravenosa se hace de 1 a 5 miligramos por hora y se irá modificando según la respuesta del paciente y los controles de la tensión arterial. La dosis se dice que se debe de reducir cuando la presión arterial sistólica esté por debajo de los 90 a 100 y debe de interrumpirla si baja más. En el caso de la morfina, tiene efectos igual vasodilatadores que disminuye la precarga y la poscarga y también tiene un efecto simpaticolítico que hace que disminuya la ansiedad en el paciente y el consumo de oxígeno miocárdico. Esta igual su administración es intravenosa o subcutánea con una dosis inicial de 3 miligramos y se puede repetir de 5 a 10 minutos vigilando la tensión arterial. Y nada más. La que sigue, por favor. Y ya por último, en el tratamiento no farmacológico, principalmente la dieta y el ejercicio físico. En la dieta debido a que hay una retención de sodio y agua, que es la causa como tal fundamental en los síntomas de la congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca, se dice que debe de aconsejarse la reducción moderada de la ingesta de sodio de 2 a 3 gramos por día en el caso de una insuficiencia cardíaca leve o moderada. También la restricción o disminución de los lácteos, de los enlatados y del alcohol. Y en el caso del ejercicio físico... Es que todo eso que está diciendo ahora, pues prácticamente, si nos regresamos al tema de falla cardíaca, pues es lo que tendría que tener, ¿no? Así que es un tratamiento no farmacológico tratando de modificar los factores de riesgo que pueda empezar a tener el paciente o que identifiquemos. Evidentemente, el tratamiento es algo muy ambiguo porque solamente tendría que depender, la principal causa sería que solucionemos lo que le condicionó el edema agudo pulmonar. Si yo le empiezo a dar diurético, es decir, le doy ventilación mecánica no invasiva, etcétera, etcétera, pero la causa fue un infarto, todo lo que vimos de infarto lo tendrán que hacer, lo tendrán que pasar a cateterismo, dar el tratamiento antiisquémico, etcétera. Si la causa es que tiene una estenosis aórtica, pues habrá que ver que le cambien la válvula y mientras sigo el tratamiento para el edema agudo pulmonar. Pero esto, insisto, el tratamiento específico dependerá de la causa que tenga de edema agudo pulmonar. Y todo esto que están dando ahora solamente son modificaciones a los factores de riesgo que tiene el paciente, que eso es otra cosa completamente diferente. Yo a todo paciente que tiene un edema agudo pulmonar o que tuvo el historial de un edema agudo pulmonar, a todo ese paciente tendría que hacerle los cambios que dice su compañera: dieta, ejercicio, actividad física, qué es lo que va a comer, cuáles son los medicamentos que va a tomar, cuáles son las medidas de prevención primaria y secundaria, etcétera. ¿Vale? Sí, y bueno, el ejercicio físico se recomienda que sea regular, suave, para mejorar el grado funcional en pacientes con síntomas leves o moderados en la insuficiencia cardíaca de clase funcional 2 y 3, donde hay una ligera o marcada limitación de la actividad física. La que sigue, por favor. Y bueno, eso sería todo. Ok, entonces chicos, esto todavía, imagínense que el tema de insuficiencia cardíaca no lo acabamos, o sea, todavía falta ver coro pulmonar para que con eso ya digamos, ya vi insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha y edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar, recuerden que es una fase o es una etapa de la insuficiencia cardíaca. Generalmente lo principal que ustedes deben de saber de un edema agudo pulmonar es que deben de saber la semiología para saber diferenciar tanto el cardiogénico como el no cardiogénico y a partir de ahí empezar a buscar la causa. Hay tratamientos establecidos para el edema agudo pulmonar en base a diuréticos, en base a inotrópicos, en base a vasodilatadores, etcétera, pero todo va a depender de la causa que tenga el paciente. Así que, pues, volvemos al principio, porque entonces lo primero tendría que ser que yo realice un interrogatorio adecuado y que yo determine o buscando la causa, evidentemente bajo las mejores condiciones. Si el paciente, les vuelvo a decir, llega, no tuvo dolor precordial, pero tiene una disnea y tiene una ortopnea que le impide inclusive poder respirar, los pacientes llegan en esa etapa y tienen que intubarlo y no saben absolutamente nada del paciente.
¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Pues interrogar al familiar, a quien sean, o empezar a hacer su protocolo y decir, ok, ¿cuál fue la causa más frecuente? Es más frecuente un infarto, hay que tomarle una radiografía. Hay que tomarle un electrocardiograma. Y de ese electrocardiograma dependerá si yo lo trombolizo o no trombolizo, etcétera. Así que es por eso que no hay tratamientos establecidos tanto para el edema agudo pulmonar, para todas las causas, porque dependerá y son individualizados para cada paciente, chicos. Así que esto es importante que lo entiendan y es importante que se acuerden de el esquemita que venía en el New England, donde dice no cardiogénico y cardiogénico. Si ustedes entienden esa parte, van a entender todas las diferencias y van a entender la fisiopatología de uno y de otro. No sé si tienen alguna duda. ¿Ninguno seguro? No, doctora. ¿No? No, doctora. Ok. Así está bien, Entonces, doctora, gracias. el plan es mañana, pues tienen su clase de simulación, me decía Abraham, que tienen su clase de simulación de 1 a 2. Así que vamos a ver la clase más temprano para que no haya ningún problema. La vamos a ver de 10 a 11 de la mañana. Y ya pues después tiene libre un ratito para que después empiecen su clase. Y nos faltaría la otra de hipertensión pulmonar, que es como una complementaria, para que pues ya veamos si tienen ustedes alguna duda. ¿Sale, chicos? Si tienen alguna duda, no pasa nada. Pueden interrumpir o pueden decir y las aclaramos en este punto. ¿Sale? Doctora, yo tengo una duda. Estaba Dímelo. viendo acerca de lo de hipertensión pulmonar, pero bueno, estuve imprimiendo y leyendo información, pero de hipertensión arterial pulmonar y no es lo mismo. Entonces solamente es hipertensión pulmonar, ¿verdad? No, es hipertensión arterial pulmonar. Ah, ok, vale. Sí, porque hay infinidad de causas de hipertensión pulmonar. Va a ser algo similar a lo que estamos viendo de insuficiencia cardíaca. Hipertensión pulmonar hay muchas causas, no solamente causas cardiovasculares, pulmonares, etcétera. Pero vamos a ver hipertensión arterial pulmonar, Chape. Sí, gracias, doctora. ¿No? ¿De qué? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Seguro? Doctora, mi compañero Adrián y yo mañana tenemos rotación a las 10, entonces no sé cómo acomodar el horario. Rotación. Ok, ¿ya quieres acabar tu rotación? Es que la maestra nos va a dar una clase de quemadura pediátrica, entonces no sé cuánto vaya a durar. Es que con Abraham ya habíamos dicho desde la semana antepasada eso. ¿Con quién estás rotando? Con la doctora Marisol. Con la doctora Marisol. Ok, yo veo eso con la coordinadora, porque de todos modos se supondría que mañana están en su rotación y después tienen su clase de esto de la simulación, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Sí. Y ya no tendría ninguna otra cosa. Ok, veo con la doctora que, pues no sé, que puedan darle su clase de 1 hora, de 10 a 11, y yo se las doy de 11 a 12, o pues de 12 a 1, no pasa nada. La condición es que sea antes y que yo no interrumpa sus actividades que tienen de su adiestramiento, esto de rehabilitación, digo, de reanimación. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, doctora, entonces, ¿nos avisa con Abraham? ¿Mande? ¿Nos avisa con Abraham o en el correo? Sí. O sea, nada más, vale, ¿quién está en ese grupo que dices? Martín, ¿y quién más? Martín yo y Adrián. Ok, Martín y Adrián, muy bien. Yo hablo con la doctora hoy, veo esto de la clase que les van a dar mañana, veo si se la pueden modificar, si no se la pueden modificar, pues yo me acoplo y se las doy 1 hora después y yo les aviso por Abraham, ¿sale? El mismo día de hoy. Muchas gracias, doctora. Sí, Muchas gracias, doctora. Cuídense, que estén bien, descansen. Estudien, por favor. Adiós. Adiós. Hasta luego, doctora. Adiós. Gracias, doctora.